Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas constituyen una causa muy importante de morbilidad en la población en general. Se ha identificado más de 200 padecimientos en relación a este tipo de enfermedades que generan dolor, discapacidad, deformidad e incluso incapacidad, produciendo un deterioro en la calidad de vida de los pacientes que las padecen. En Latinoamérica, en las últimas décadas, se ha producido una transición epidemiológica, es decir, con mayor prevalencia de patologías consideradas patologías del desarrollo, entre ellas las enfermedades reumáticas, y se calcula que el 10% de la población en general padece alguna enfermedad de este tipo. En Estados Unidos, Canadá y México, cuando se realizan investigaciones en relación a la invalidez, se detectan o se asumen que estas enfermedades son responsables de este tipo de alteración. En México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la tasa de invalidez ha sido calculada en 1.38 por cada 1000 pacientes que se encuentran con derecho a recibir el seguro. Del año 2000 al 2010 se denominó la década del hueso, de la articulación, para resaltar la importancia de estas enfermedades. 4 enfermedades fueron consideradas de especial relevancia, como la artritis reumatoidea, la osteoartritis, la osteoporosis y dolor de la espalda baja. Esta es la enfermedad que ha sido identificada con mayor relevancia y es la artritis reumatoidea. Este tipo de enfermedad afecta especialmente a las articulaciones. Las articulaciones más afectadas son las metacarpofalángicas, la articulación de la muñeca, las interfalángicas proximales, las metatarsofalángicas, pero también vemos que pueden afectar otras articulaciones, por ejemplo, la articulación de la rodilla, que podría ser muy invalidante. En esta primaria imagen podemos identificar a lo que se denomina dedos en ráfaga. Estos dedos en ráfaga se caracterizan porque presentan una desviación cubital de todos los dedos, como consecuencia del empuje del pulgar sobre el índice. También en esta otra imagen podemos identificar un dedos en cuello de cisne, que se caracterizan por la hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y la flexión de la articulación interfalángica distal. También tenemos aquí el dedo en ojal. Tenemos que se caracteriza porque presenta una flexión del pulgar de manera permanente, con incapacidad para la extensión. Presenta, por lo tanto, una flexión articular de la interfalángica proximal y de tal manera que la última falange se sitúa en hiperextensión. Aquí tenemos el pie triangular, que se caracteriza porque se produce una hipertrofia de la sinovial de la primera a la quinta articulación metatarsofalágica, dando lugar a esta forma triangular. Este tipo de enfermedades tiene una prevalencia a nivel mundial de 0,5 a 1%. En Norteamérica la prevalencia es muy similar. En la Argentina y Brasil presentaban prevalencias menores, sin embargo, un país cercano como es Colombia presenta una prevalencia de 0,6 a 1,6%. Este tipo de enfermedades
o esta enfermedad es más frecuente en el género femenino, 2 a 3 damas por cada varón, y se ha visto que los estrógenos estarían implicados en la respuesta inmune como potenciadores de la inmunidad de tipo humoral. Tiene una incidencia pico entre los 40 a 60 años y un inicio entre los 30 a 50 años. ¿Qué es la artritis reumatoidea? La artritis reumatoidea es una enfermedad compleja, poligénica, es decir, con polimorfismo genético, autoinmune. Es sistémica y es crónica del tejido conjuntivo. Afecta articulaciones especialmente periféricas, generando dolor e inflamación articular. Produce la hiperplasia de la membrana sinovial. Al ser una enfermedad sistémica, tiene también manifestaciones extraarticulares. Se han identificado diferentes factores de riesgo. Hace un momento indiqué el género femenino, que era más frecuente en las damas que en los varones, 2, 3 mujeres por cada varón. Y los estrógenos habían sido identificados como potenciadores de la inmunidad humoral. Vemos también que existe una predisposición genética. A esta predisposición genética se le ha dado mucha importancia, y cuando hablamos de la predisposición genética tenemos que hablar de polimorfismos genéticos. Estos polimorfismos genéticos están en relación a la presencia de genes que ayudan a romper la tolerancia y conducen a un estado de autorreactividad o hiperreactividad. Entonces aquí tenemos identificados algunos genes que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. También se ha visto que existen polimorfismos a nivel de la proteína tirosina fosfatasa 22, polimorfismos a nivel de promotores de citoquinas y polimorfismos a nivel del gen de transducción de señales. También tenemos factores ambientales, por ejemplo, las infecciones por porfiromona gingivalis, que se encuentra especialmente en las caries dentales, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma, rubiola, parvovirus, hipovitaminosis de vitamina D, déficit de omega 3, el humo del tabaco. Se ha visto que el humo de tabaco, los productos bacterianos, los componentes virales, contribuyen a romper la tolerancia inmunológica. De tal manera que todos estos factores pueden conducir a una modificación posttranscripcional a nivel de la síntesis proteica, a lo que se ha llamado citrulinización de residuos de arginina en las superficies mucosas o en la membrana sinovial de personas autorreactivas o con hiperreactividad, generando de esta manera anticuerpos contra esas proteínas modificadas. Esos anticuerpos son el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulina. Cuando hablamos de la inmunopatogenia, identificamos una fase que es la preclínica. En esa fase preclínica tenemos, como ya habíamos indicado, la susceptibilidad en relación al polimorfismo genético.
Identificamos el sistema de histocompatibilidad leucocitaria DRB104. Identificamos también polimorfismos a nivel de la enzima peptidil arginina deaminasa, PAT. Y esta PAT está en relación con las modificaciones post-transduccionales que indiqué hace un momento, que eran cambios químicos que sufren las proteínas después de ser sintetizadas. Uno de estos modificaciones post-transcripcionales es la citrulinización, es decir, la conversión del residuo de arginina a citrulina, la cual es catalizada justamente por el PAT, esta enzima, la enzima peptidil arginina deaminasa. Esta alteración en la síntesis proteica, esta modificación post-transduccional, genera autoantígenos. Posteriormente, ante la presencia de autoantígenos, en la fase clínica o de segundo golpe, se produce una reacción inmunológica con la presencia de inmunocomplejos y una respuesta inflamatoria a nivel articular y extraarticular. En este tipo de patología, la afectación inicial se produce a nivel de la membrana sinovial, generando neovascularización, infiltración, proliferación, con la generación de una lesión a la cual ha sido considerada incluso como patognomónica. Nos referimos al panus, que es un tejido de granulación con cambios en la microvascularización e hiperplasia de la membrana sinovial. Pero también, más tardíamente, hay afección articular, generando deformación y posteriormente la consolidación de ese tejido de granulación denominado panus. La artritis reumatoidea, esta enfermedad de naturaleza inmunológica, compleja, poligénica, afecta inicialmente, como indicamos, a la membrana sinovial. Posteriormente vemos que esa afectación se va consolidando en la generación de un tejido de granulación con alteración en la microvascularización e hiperplasia de la membrana sinovial, lo que denominamos panus. Posteriormente puede generar fibrosis y anquilosis porque la articulación se encuentra invadida por el tejido conectivo. Luego puede haber mayor afectación, generando incluso la pérdida de la articulación con huesos fusionados. Entonces, la artritis reumatoidea es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad que lleva a dolor, discapacidad, incapacidad y con grave deterioro de la calidad de vida de nuestro paciente. Posteriormente seguiremos.